Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Tendencias, espacio de nuestro canal Televid. En la noche de hoy, saludando a un hombre de la academia a propósito del tema que vamos a tratar hoy, y mi compañero en el set, Juan Fernando Jaramillo. ¿Cómo está usted? ¿Pero quién es el hombre de la academia? Yo. No, usted es uno de los hombres de la academia, porque sí. hoy me acompañan tres. Oh, Caterina, buenas noches a usted, a todos los televidentes del canal Televid, y en especial los que siempre están conectados con nosotros en el programa Tendencia. Hoy tenemos un tema importantísimo, y es la crisis de la educación superior en Colombia y el mundo. Vamos a tocar unos linderos externos. Y hemos invitado a dos expertos en esta situación que nos explicarán cómo está la situación. Caterina. Bueno, pues Juan, vamos a presentarlos. Se trata de Giovanni Orozco Arbeláez, director de Currículum de la Información Docente de la Universidad Santo Tomás. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos. Y a Andrés Úsuga, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Bienvenido. Estamos tomaseando hoy. Sí, hoy estamos Tomasinos. Tomasinos. Así es. Oye, muchas gracias por la invitación al doctor Juan Fernando, a ti, Caterina, y a toda la audiencia esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y ya entenderán obviamente los televidentes porque hablaba de que estoy acompañada de tres hombres de la academia. Juan Fernando también más de 20 años dedicado al ejercicio desde el docente. 91. Ay, Dios. Desde el 91. Bueno, entonces 32 toda una años. vida dedicado a la academia, a la enseñanza, pero hablábamos antes de ingresar a cámaras de que el paradigma de vida cambió. Sí. Y hay una crisis o un cambio, una transformación en la forma de aprender, hacer, producir, que sin duda toca a la academia, porque hoy la expectativa es diferente a la que teníamos antes, que era salir del bachillerato, era el gran logro tener un hijo profesional, que hiciera especialización, eso era la locura, si llegaba a magíster, mejor dicho, el genio, salir con diplomas debajo del brazo, encontrar una empresa donde emplearse por el resto de la vida, casa, carro y beca, y ese era como el proyecto. Hoy el fenómeno es totalmente distinto. ¿Cómo lo están observando ustedes desde la academia, Giovanni y Andrés, en su respectivo? Bueno, sí, efectivamente, pues yo también empecé en la academia hace mucho tiempo, hace ya 32 años, por la misma época. No, pero yo estoy más joven que vos. Entonces, me estaba acordando mientras Caterina hablaba que cuando yo dicté mis primeras clases de posgrado, por allá en los años 93, 94, 95, el 70-80% de mis estudiantes eran personas de más de 40 años. O sea, la gente hacía un posgrado después de los 40, 45 años. Y era muy extraño ver a alguien joven haciendo un posgrado. Hoy en día la situación es todo lo contrario. Hoy en día un joven se gradúa de la universidad y a los 25, 26 años ya es especialista, muchas veces ya es magíster y posiblemente está iniciando un doctorado. Eso nos muestra que digamos, el afán por estudiar, por formarse cambió, pero también nos demuestra hoy en día que mientras también hace 30 años yo tenía un salón con 30, 35 estudiantes en un posgrado, bien fuera una especialización, una maestría, hoy en día le dicta uno clases perfectamente a grupos de 4 o 5 estudiantes, no más, ¿sí? Entonces, ha cambiado la tendencia etaria, digámoslo así, pero también ha cambiado la necesidad de la gente por hacer un posgrado, ¿sí? Y eso pues tiene varias connotaciones que yo creo que a lo largo del programa las iremos evaluando y iremos hablando sobre el asunto. Pero yo quisiera iniciar la conversación mostrando esos dos puntos que son bien interesantes. Sí, es cierto. Bueno, y cierto nosotros... esa transformación, pero escuchemos a Andrés, que también le formulé la pregunta. Sí, para por que eso. pueda... Y nosotros pues le pasamos aquí la misma pregunta al decano. Sí, yo creo que evidentemente estamos en un cambio de era y el modelo mundial, porque no solamente es Colombia, que es lo que hemos vivido pues los que estamos en la academia hace tanto tiempo, y creo que eso ha venido modificando los factores del mercado, lo que está buscando la industria, la empresa, lo que están buscando el propio mercado a nivel mundial, y eso ha modificado pues esas necesidades, y la academia también pues se va modificando. Mira, yo cuento casos que la gente de pronto no tampoco había tomado en cuenta.
Las primeras especializaciones para nosotros dos, por ejemplo, que somos abogados, Y que estamos jóvenes. Y que estamos jóvenes, sí. Sí, son jóvenes cada vez. No, Giovanni, no. Además, no, y que eso no me lo vayan a tomar como una cosa de doble sentido, pero como la expectativa de vida se ha aumentado tanto, también Claro. ahora la juventud se ha prolongado. Sí, mucho claro, más. obvio. Exactamente. Sí. Pero fíjate, lo que te iba a decir es, las primeras especializaciones en Colombia, entonces, en Derecho Administrativo, por ejemplo, que tú y yo lo manejamos hace tanto tiempo, llegaron en los 80 aquí apenas. Entonces, el gran administrativista Jaime Vidal Perdomo nunca tuvo derecho administrativo. Profesores como Jesús Vallejo Mejía, que nos dictaron derecho constitucional, y muchos más de nuestros maestros ni siquiera tenían especialización, Sí, estamos de acuerdo. pero eran los grandes maestros. Fue exigiendo el mercado educativo, inclusive, pidiendo que para dictar determinada materia, entonces tendrías que tener magíster, y fueron saliendo los grandes maestros de la academia. Eso que va cambiando con el tiempo en la propia academia, va cambiando en el mercado también. Y ya hoy estamos en una situación que estamos hablando extra cámara, que es muy difícil que los muchachos se aguanten. Uno, materias, carreras de 5 años. Fíjate que lo que empieza a evolucionar desde el, recuérdame el nombre, el convenio de Bolonia, es a carreras de 4 años, ¿cierto? Y el último de especialización. Pero ya también, entonces, maestrías de 2 años, uy, mucho tiempo, doctorados de 4 años, toda esa... Y que toca hasta retirarse de trabajar, abandonar exacto. la familia. Y el que no proyecto. solamente es los médicos, que era lo que les tocaba hacer, ¿cierto? Cuando hacían sus especializaciones de 4 años, nosotros solamente de 1 año. Entonces tenés que abandonar todo el tema económico para dedicarte exclusivamente a la investigación. Yo creo que el modelo definitivamente cambió, y lo que empieza a avanzar post pandemia es mucho más, los saltos van a ser mucho más rápidos de lo que veníamos avanzando en la segunda o en la tercera década de este siglo. Giovanni, una pregunta. Han cambiado la mentalidad de los muchachos, obviamente, pero no hay una particularidad hoy por hoy en estos muchachos que les llama más la atención la inmediatez que la profundidad, porque es que esas redes son tremendamente rápidas y violentas en muchos casos. Pero la profundidad uno ve en los estudiantes que no. Eso ha cambiado, ¿por qué? ¿O cómo la ve usted? Ahí yo creo que hay dos grandes orígenes. Uno, y antes de ir a esos orígenes, yo que hiciéramos la reflexión de lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Cuando empieza la pandemia y decimos, hay que empezar a servir las clases a través de mediaciones tecnológicas. Entonces todos dijimos, no, fácil, porque estos muchachos tienen el chip de la tecnología y no sé qué. Y eso fue el desastre. El desastre. El desastre. O sea, los primeros que se confundieron y se enredaron para conectarse a una clase, para enviar un trabajo, para realizar actividades académicas a través de las tecnologías de la información, fueron los mismos muchachos, ¿sí? Que ahí llegamos a la conclusión, ¿cuál cuento de que traían el chip? No, ellos traen el chip para conectarse a las redes sociales y para oír música y para estas cosas, pero para temas realmente tecnológicos y académicos realmente no la tenían, ¿cierto? Entonces esa fue la primera sorpresa. Y particularmente aquí en el tema, yo diría que de Antioquia, que creo que es un caso muy, muy especial, y lo hablamos ahorita con Andrés fuera de cámaras, ¿qué ha pasado en Antioquia? En Antioquia nos ha pegado 2 cosas. La primera es que estamos recogiendo unas generaciones que fueron las generaciones que se crearon desde aquellas épocas oscuras de la mafia y de la cultura mafiosa, que uno todavía escucha a los muchachos. Y voy a contar una anécdota, ¿no? En estos días me encontré en otra ciudad con un muchacho que fue alumno mío hace muchos años, que nunca terminó su carrera. Pero la familia tenía mucho dinero. Y entonces el saludo, le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y vos qué? Le dije yo, no, estoy aquí dictando unas clases de posgrado en la universidad. Y yo me sentía súper orgulloso. Y le dije yo, ¿y vos qué? Y me dice, no, yo aquí lleno de plata, no ve que yo no pude estudiar. ¿Sí? Lleno de plata, no ve que yo no pude estudiar. O sea, la plata se consigue de otra manera. O sea, la plata no se consigue desde la academia, desde el estudio, desde los logros profesionales o personales, sino que la plata se consigue de otra manera. ¿Sí? Entonces, que era el paradigma contrario al que nos tocó a nosotros. Estudie para que consiga plata. Estudie para que pueda, súdela. La única herencia que le va a dejar es el estudio. exacto. Sí, Esas son las palabras. y tiene que
quemarse las pestañas para poder que consiga plata algún día. Exactamente. Entonces, eso es lo uno. Y la otra situación que se viene dando es el de la baja y de la, yo diría que no la baja, sino la pésima calidad de la educación media que tenemos y de lo que llamamos el bachillerato y la primaria en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Yo cuento con tristeza, con dolor y con angustia como de mi colegio, que no voy a decir cuál es, pero en la época en la que yo me gradué de mi colegio ponía 2 o 3 mínimo premios Andrés Bello cada año. O sea, habían 2 o 3 compañeros del colegio que siempre tenían los mejores resultados en las pruebas, que en ese entonces llamamos las pruebas del ICFES, hoy en día Saber 11, y iban a Bogotá y recibían el premio. Hoy en día mi colegio no aparece ni siquiera entre los primeros 100 mejores colegios del país, ¿sí? Y las cifras de Medellín y de Antioquia son espeluznantes. O sea, no hay ningún colegio que tenga una buena ubicación dentro de los 100 mejores colegios. Significa que ni Medellín la más educada ni Antioquia la más educada funcionaron. Pero para nada. No, pero ya está metiéndole no, política. pero sí, eso fue. sí tiene razón, porque Pero es que así ya fue. pasó el periodo de prueba. Es que Claro. cuántos años han transcurrido para que esas políticas públicas hubiesen podido generar Sí, unos porque nos resultados en la decían, sociedad. espera un momentico, mientras Eso empezamos no es con el inmediato. que no es inmediato, y Claro. listo, del 1 al 11. Ya pasaron los 11 años del experimento y creo que se quedaron esas políticas en cemento y en grandes edificaciones, pero en la calidad educativa, tristemente en Antioquia y en Medellín no han mejorado. Sí, es que Andrés, no, aquí tengo, perdóname un segundito, aquí les doy los datos, porque es bueno hablar siempre con fundamento. Ustedes saben que hoy en día las pruebas, tanto la Saber 11 como la Saber Pro como la Saber TIT, están organizadas básicamente en 4 grandes competencias. Competencia lectora, competencia numérica, competencias ciudadanas y sociales y el tema de idiomas. Entonces, por ejemplo, hay que decir que tristemente, por ejemplo, ningún colegio oficial de Antioquia, y mucho menos ni de Medellín, aparece entre los 100 mejores colegios en cada una de esas competencias. En esas 4 competencias. En esas 4 competencias. A Hay nivel que decir, Colombia, pues. a nivel Colombia, Sí, claro. sí, a nivel Colombia. Hay que decir, por ejemplo, que el mejor colegio de Antioquia, en el área, por ejemplo, de lectura crítica, está en el puesto 29. ¿Sí? 29. A nivel Colombia. Que en matemática el primer colegio está en el puesto 23. Que en competencias sociales ciudadanas está en el puesto 55. Y que en idiomas, en este caso inglés, está en el puesto 29. ¿Sí? Y le cuento una cosa bien que inclusive me produce algo de tristeza. Dictando la clase, vengo a dictar clase en este momento, porque yo soy decano, pero adicionalmente dicto clase. El grupo... Es que los decanos deben dictar clases siempre. ¿verdad? Los grupos más interesados o la mayoría del grupo a quienes estamos impartiendo en este momento, y creo que en todos los pregrados que estamos sufriendo eso, no son del área metropolitana ni de Antioquia, son de otras ciudades que vienen a Medellín a buscar educación. Y algo que había hecho, algún ejercicio algún día, las ciudades intermedias, con unos niveles muy grandes por encima de ciudades grandes. Un Popayán, un Bucaramanga, un Valledupar, ciudades con altos niveles de estudio en colegios, no sé cómo funciona el fenómeno, pero que les ha importado, y de allí van saliendo personas supremamente importantes, pero de los centros grandes, conurbados como el nuestro, tristemente no están saliendo grandes o brillantes personas que le aporten a la sociedad, ni en el sector público ni en el sector privado. Eso es para pensarlo mucho. Y el desarrollo de los países y las ciudades los hacen las gentes. No son los gobiernos, ni los alcaldes, ni el presidente. No, es la academia la que mete el hombro ahí. No tenemos en este momento capital humano intelectual suficiente para poder pensar en que vamos a convertirnos en... Estamos preocupados a qué generación le vamos a entregar el mando de las instituciones. Exactamente. Esa es la realidad. Bueno, usted lo ve, lo que está ocurriendo en una degradación que venimos viviendo en materia de valores, de principios, y lo muestran los liderazgos que están tomando las riendas en este momento en lo local y en lo nacional. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias de nuestro canal Televid, hoy abordando en compañía de miembros de la academia la crisis que vivimos como sociedad
cuando la educación se ha desplazado por otra serie de valores en estas transformaciones sociales que para bien o para mal estamos viviendo. A mí me preocupa qué vamos a hacer en un mañana sin médicos, sin ingenieros y a quién le va a pedir la atención. y 15 millones de youtuber le voy a pedir, o instagramero, que me atienda mi salud, o que me trabaje en el área administrativa, o que me haga un estudio financiero, en fin. Pero hablemos de eso. ¿Tenemos el capital humano o no para recepcionar información para desarrollar sociedades? ¿O estamos verdaderamente ocupados con los influencers? Yo creo que hay una preocupación grande que es la palabra deserción. Vamos también a la deserción. Sí. ¿Cómo está eso? Está muy grave la situación. Creo que se le está inclusive intentando echar toda la culpa al tema pospandemia, de la cual surge un tema grande de salud mental, Sí, ¿cierto? Que sí. creo que ustedes lo tocan bastante aquí Sí. en el programa. Así es. Sin embargo, no es la única variable, porque inclusive la gente creyendo, por ejemplo, políticas públicas como, no, matrícula cero, no, venga, vamos a dar subsidios para que la gente vaya a estudiar. No, porque es que la gente no quiere estudiar. Ese es el primer problema, porque realmente es una vocación. La gente tiene que querer estudiar. Mire, se lo contaba yo al doctor Juan Fernando esta mañana. Yo casi toda mi vida he sido un abogado litigante. Esto es, a mí los títulos de posgrado no me aportan Sirven para nada, pero a mí me ha gustado estudiar. Entonces yo he cursado, este es el quinto Hasta culinaria. posgrado, sí, Sí. el quinto posgrado, por voluntad, porque quiero aprender, porque quiero hacer mejores demandas, porque quiero argumentar mejor, por lo que fuera. Pero no me servían absolutamente para nada. Hay gente que evidentemente busca la academia porque necesitan el título, Subir el un posgrado, para subir un escalafón. escalafón en el sector público, en el sector privado. Pero evidentemente esa vocación se ha ido perdiendo y el doctor Giovanni tiene unas cifras que cuando uno las mira en la academia provocan llorar. Giovanni, para serle bien sincero. tema de deserción y ese boom de matrícula cero. Bueno, ¿Cuáles son las realidades listo, ahí? Miren, ahí hay que diferenciar primero qué es deserción. Deserción es cuando un estudiante entra o cuando un muchacho entra a un sistema de educación y se retira, ¿cierto? Que en Colombia, pues esa deserción está, Y lo abandona sin titularse. Sí, exactamente. sin titularse, Esa obvio. deserción está del orden hoy en día en Colombia de más o menos del 50%, ¿Cómo? ¿cierto? Dios. O sea, de cada 100 muchachos en Colombia que entran a la educación superior, más o menos 50 no terminan. De ese 50%, la gran mayoría siempre se retira en el primer año. O sea, entre primero y segundo semestre es donde ocurre el 80 al 90% de la deserción. Lo que llamamos el coladero. Hay Pero pruebas, su deserción, vocación. Pero eso, ahí hay ¿Pero que diferenciar. deserción o perdió? No. Deserción. O sea, pues lo que pasa es que pueden haber varios Irse. tipos de deserción. Está la deserción económica, que desafortunadamente en Colombia Sí, es muy existe. alta, el que no tiene con qué pagar, ¿cierto? Sí. Está la deserción académica, y es el que no pudo, ¿cierto? El que no aguantó el ritmo y se fue. Por Y esa, perdón, le hago un paréntesis ahí, por eso que mencionaba Andrés, por esa falta de preparación en la educación médica, que nos manda con Exactamente. tantos vacíos, y Exactamente. cuando llegan se encuentran con ese universo y no aprendieron a hacer un trabajo, Que sí aprender una quisieran, norma, que ellos sí quisieran, pero no le les faltan dio las porque no traían las competencias. Es que elementos. Y la fíjense- universidad no los puede poner a hacer el otro bachillerato. Fíjense, por ejemplo, lo que leíamos ahora de competencia lectora. Una persona que no sabe leer, que no sabe entender un texto. Muchos, por ejemplo, estudian ingeniería porque dicen, yo no quiero leer, ¿cierto? Yo quiero es hacer operaciones. Pero yo lo digo yo, que soy ingeniero y que he sido profesor de facultad de ingeniería toda mi vida. Cuando uno les pone a los muchachos de ingeniería un texto para que desarrollen un modelo matemático, para que planteen un desarrollo matemático. No, si uno les da la gráfica y les hace los muñequitos, ellos lo hacen. Pero ya cuando les dice lo mismo, pero en letras, Un párrafo. ahí ya se revienta. No lo pueden ¿Por qué? entender. Porque no tienen capacidad lectora. ¿Sí? Entonces hay una deserción ahí académica y hay una deserción también que se llama deserción vocacional, que es el que dice, yo me metí a estudiar esto y No me ha resulta que gustado. eso no fue lo que yo quería, ¿cierto? nací para Entonces eso. no nací para- Pero hay un problema que es, hoy en día,
digamos, más importante. Yo les traigo aquí unos datos que están tomados directamente del Sistema Nacional de Información De los datos de la Educación Superior. En forma rápida y eficiente, que nos quedan pocos minutos. Miren, del año 2018, estamos hablando antes de la pandemia, en Antioquia teníamos 318.000 estudiantes en programas de educación superior en Antioquia. 318.000 en el año 2018. Sí. Para el año 2021 tenemos 300.000 estudiantes. Eso quiere decir que hemos perdido 18.000 estudiantes en ese periodo. Hemos perdido 18.000 estudiantes cuando apareció matrícula cero, Claro. cuando apareció Pilo Paga, cuando aparecieron más cupos, cuando aparecieron nuevas instituciones de educación superior. Entonces uno dice, entonces el problema no era ni de cupos, ni de matrícula cero, ni de ayudas. Es que simplemente la gente, y estos son números de estudiantes totales en el sistema que ya no tenemos. Que ya no tenemos, pero es que son 18.000 contrastados con el 2018, sin contar durante esos 4 años los que realmente ingresaban a la edad de poder estar cursando. O sea que la pérdida es aún mayor, claro. Sí, claro. cuando la miramos Claro. teniendo en cuenta ese indicador de quienes van creciendo. Y si miramos, por ejemplo, lo que está pasando en los posgrados pasa exactamente lo mismo, obviamente en proporción. Pero entre 2018 y 2021 perdimos más o menos unos 4.000 estudiantes en programas de posgrado, teniendo en cuenta que en Antioquia la proporción es más o menos 95% estudiantes de pregrado a 5% de estudiantes de posgrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que finalmente se gradúa de un programa de pregrado, apenas el 5% accede a un posgrado. No, Sí. eso sí no puede eso es un funcionar. embudo impresionante, Juan. El tiempo se nos va a acabar, pero yo le quiero preguntar algo. Pero los podemos volver a invitar. Por supuesto, porque además el tema está apasionante. Hablaba con una estudiante próxima a graduarse sobre si iba a hacer su especialización. Y me decía, es que la especialización que me ofrecen en mi carrera es mercadeo. Y le ofrecían especialista en mercadeo. Entonces decía yo, es como un odontólogo especialista en odontología, eso no tiene sentido. ¿Por qué bajó la oferta? Yo decía, ¿por qué la universidad no está ofertando otra cosa que los enriquezca, inteligencia artificial, minería de datos, alguna cosa? Porque eso lo están Blockchain, aprendiendo Big Data. por YouTube o por otro lado. ¿Qué está pasando Por que la Coursera. universidad no los está preparando para la vida en un minutico? Yo creo que es importante saber que también hay problemas de las universidades, de las propias universidades, de lo que estamos ofertando y entender los fenómenos que vienen de afuera. Yo no puedo creer que en el área metropolitana, por ejemplo, para ti y para mí que somos abogados, hay 23 facultades de Derecho y no hay oferta en determinados posgrados, que solamente los ofertan en Bogotá. Me dice, pero ¿por qué solo en Bogotá si aquí hay 23 pregrados de Derecho? Entonces yo creo que también es un mea culpa a las propias universidades para que busquemos lo que enamore a estos muchachos, porque no podemos seguir pensando con la mentalidad de quienes nos graduamos en los 80s y en los 90s, de como si esto fuera igual. Nosotros en los 90, él en los 80. Y debería existir también en esa transformación la posibilidad de certificarnos a través de instituciones acreditadas en nuevas competencias, que puede ser también otro camino para buscar Y que no nuevas es especialidad formaciones. ni es maestría. Exactamente, pero eso lo seguiremos hablando sí. en otro programa, Juan. ¿Cuándo se creó la Universidad de Santo Tomás? 1580, es el primer claustro universitario del país por parte de la Orden de los Dominicos. Los dominicos, sí. Claro. Bueno, buen dato. Así llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, a nuestros televidentes. Los invitamos a que nos acompañen en un próximo Tendencias. Feliz noche.